Y vamos rápidamente a conversar también con nuestro segundo invitado. Él es el doctor Lucas Gersi, abogado constitucionalista, abogado también de la casa, siempre nos acompaña aquí en Betel Radio, la voz que inspira, Betel Noticias. Con él vamos a conversar sobre un tema interesante, también que está relacionado con lo que hemos conversado en parte con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, y es el tema de la Asamblea Constituyente. Vamos a hacer un ABC de lo que es una asamblea constituyente, porque a mí me interesa abordarlo, doctor Gersi, de manera didáctica, educativa, como si estuviéramos en una clase de universidad, porque es importante que los peruanos tengan conocimiento acerca de ello. Como no, antes que nada, buenos días. Bienvenido, gracias por la doctor. invitación. Yo siempre muy feliz de venir a Betel. Y bueno, conversemos, ¿no? ¿Quieren hablar de nuevo del tema de la Asamblea Constituyente? Hablemos de este tema todas las veces que sea necesario. El cambio de la Constitución se ha convertido en una narrativa que no solamente parte de ciudadanos de a pie. Muchas veces vemos afuera del Congreso diferentes personas marchando con carteles levantados, dice cambien la Constitución ya afuera del Congreso, cierran el Congreso, y cuando les preguntas o te acercas, seguramente no van a saber dar una respuesta. Pero también esa misma narrativa la tienen diferentes políticos de izquierda, no Sí, solamente claro. acá en el país, pasa también, por ejemplo, en Colombia, que estamos ante una inminente amenaza por parte del presidente Gustavo Petro de cambiar la Constitución. Entonces, a ver, ¿cuál es el ánimo de los gobiernos de izquierda por cambiar una Constitución? ¿Qué Bueno, ganan? sirve, a ver, yo creo que la Asamblea Constituyente en el contexto latinoamericano actual forma parte de una estrategia de las dictaduras de América Latina, aliadas de Cuba, aliadas de Venezuela, para capturar el poder en los diversos países de la región. Porque la Asamblea Constituyente tiene una característica muy especial, que es tener poder absoluto. Si yo me meto a la política y estoy en el Congreso, no tengo poder absoluto, porque el Por supuesto. Tribunal Constitucional puede controlar el Congreso. Si yo soy el presidente, tampoco tengo poder absoluto, porque tengo un contrapeso que es el Congreso, los tribunales, ¿no es cierto? Es decir, todos los países democráticos se basan en el principio de la separación de poderes. Sin embargo, si yo creo una asamblea constituyente, tengo un superpoder encima de todos los demás poderes. Y la asamblea constituyente puede hacer y deshacer absolutamente todo. A la gente de la izquierda radical aliada con Venezuela no le importa en el fondo tener una nueva constitución. No les interesa tener una nueva constitución. Lo que a ellos les importa es la asamblea constituyente como objetivo en sí mismo. Porque si tú tienes una asamblea constituyente, la asamblea constituyente, ¿qué puede decir? Puede decir, Congreso, no me gusta tu ley va a ser nula. Tribunal Constitucional, no me gusta tu sentencia es nula. Municipalidad, alcalde, no me gusta lo que estás haciendo, intervengo tu municipalidad, tu alcaldía. Es decir, el objetivo no sería el documento o el canon, digamos, constitucional, que abarca diferentes principios y funciones del poder estatal, sino sería tener un poder absoluto a través de la Asamblea Constituyente. Así es. El objetivo que tienen ellos es instalar una constituyente y que la constituyente no esté ahí un año, sino tenerla 5 años, 6 años, 7 años. Por ejemplo, Todo lo que puede durar un todo lo gobierno que de puedan. izquierda, ¿no? Así es, para tener el poder Una total. dictadura. Por ejemplo, en Venezuela hicieron una asamblea constituyente el 2017. La asamblea constituyente de Nicolás Maduro del 2017 duró hasta el 2020, un montón de tiempo. Y al final nunca hizo una nueva constitución. Es decir, para ellos el objetivo es tener esta asamblea con superpoderes para que incluso si no controlan algún poder, tienen un poder sobre los demás poderes para hacer y deshacer como les da la gana. Y lo más grave es que cuando ellos proponen una asamblea constituyente, ellos no proponen que sea escogida democráticamente, sino te dicen que se escoja democráticamente al 40% y el resto que se escoja a través de los sindicatos, a través de los gremios, las asociaciones, que de repente yo voy a poder manipular con mayor facilidad. Entonces es la fórmula del chavismo para destruir a los países democráticos, ¿no? Un punto importante es que yo he conversado con diferentes abogados, profesores también míos, y siempre me han dado muy buena referencia de nuestra Constitución, de Sí, la claro. Constitución peruana, la Sí, del claro. 93. No solamente por los principios que aborda, sino también porque está muy bien consolidada, redactada, abarca diferentes puntos. Claro, la ley siempre va a tener sus vacíos, siempre van a haber Sí, cambios claro. y van a tener que ser reformados constantemente. Sin embargo, uno de los argumentos precisamente de aquellas personas que buscan
este cambio de constitución o una asamblea constituyente es que la constitución del 93 fue gestionada durante el gobierno de Fujimori, un gobierno que para muchos está en crisis, en debacle. Entonces, cada vez que hay un problema o cada vez que hay un estallido social por alguna ley, lo primero que dicen es que nuestra constitución no nos protege, es que nuestra constitución tiene el problema. ¿Es realmente un problema nuestra constitución o al contrario? A ver, ningún documento humano es perfecto. Siempre los documentos se pueden mejorar. La Constitución del Perú, con sus virtudes y defectos, ha tenido muchos cambios que se hacen a través de los mecanismos democráticos correspondientes. Es decir, si hay algo que no te gusta de la Constitución, están los mecanismos democráticos, jurídicos, para cambiarla. ¿Por qué piden asamblea constituyente? Porque no les interesa cambiar la Constitución. Les interesa tener esa situación excepcional, esa situación así rara, distinta, para poder tener el poder absoluto, el poder total. La Constitución del Perú no es perfecta, pero es buena. El Perú con esta constitución ha logrado aumentar enormemente su riqueza, reducir enormemente la desigualdad, la mortalidad infantil. El Perú es un mejor país hoy día que en los años 80. El Perú tiene un periodo con sus fragilidades, pero de democracia uno de los más largos de su historia. Es decir, la constitución sí nos ha funcionado. Obviamente la constitución no resuelve todo, ¿no es cierto? Si es que hay corruptos, eso no tiene nada que ver con la Constitución. Si es que los colegios públicos o hospitales públicos no funcionan bien, eso no es un tema de la Constitución, eso ya es un tema de gobierno, ¿no? Así es. Entonces hay mucha demagogia también de echarle la culpa de toda la Constitución. Además, ¿no? La Constitución no está hecha para cambiarla todo el tiempo. Si cada gobierno la cambia y hace la Constitución a su medida, no hay principios generales del Estado, sino que ya el país no tiene pues reglas y está sujeto a una gran inestabilidad. Veamos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es uno de los países que durante toda su historia no ha cambiado su constitución, sino lo único que hace Sí, claro. es generar Jamás, enmiendas. Sí, ningún cambio, ¿no? Ningún cambio. En América Latina, por el contrario, hemos cambiado múltiples veces de la Constitución. Así es. Y eso nos da una gran inestabilidad porque se pasa de una Constitución que dice una cosa a una Constitución que dice otra y somos como un péndulo y eso debilita fuertemente la legitimidad de la democracia. Hay que reconocer que hay algunos países latinoamericanos que han tenido constituciones muy antiguas. Por ejemplo, Argentina prácticamente no ha cambiado su constitución. México también ha mantenido la misma constitución mucho tiempo. Y son justamente Argentina y México, sin ser perfectos, también de repente los países más estables de América Latina, ¿no? Es cierto. Entonces hay que buscar esa estabilidad. Así es cierto también lo que usted menciona. Una cosa es la gestión del gobierno de turno o la mala praxis de ciertos funcionarios, y otra cosa es el documento de la Constitución como tal, que en verdad Así busca es, respaldarnos. así es. Entonces hay que diferenciar y hay que discernir sobre ambos. Ahora, doctor Gersi, usted ha presentado un proyecto de ley para prohibir asamblea constituyente y perpetuar la Constitución del 93. Cuéntenos un poco acerca de ese A ver, detalle. este tema ya tiene su historia, ¿no? Esto tiene bastantes años ya. Cuando Pedro Castillo estaba prácticamente ya siendo elegido presidente, su propuesta era hacer la Asamblea Constituyente. Sí, Y claro. Pedro Castillo, desde mi punto de vista, siempre tuvo un proyecto autoritario. Él quería hacer una dictadura en el Perú. Entonces yo dije, ¿no? Tenemos que movilizarnos para defender la democracia. Pedro Castillo dice que va a conseguir millones de firmas a favor de la Asamblea Constituyente. Salía Guillermo Bermejo, salía el congresista Quito a decir, vamos a recolectar millones de firmas a favor de la Constituyente. Entonces yo dije, vamos a recolectar millones de firmas en contra. Decidimos hacer una campaña en contra. Entonces lo que yo hice fue redactar un proyecto de ley diciendo que no va a haber Asamblea Constituyente y recorrimos todo el país recolectando firmas. Yo viajé a la mayoría de regiones del Perú, hubo un equipo de voluntarios, ¿no es cierto? Mucha gente cristiana nos apoyó, gente independiente, gente de todos los partidos políticos democráticos y recolectamos aproximadamente 1 millón de firmas en todo el país. Ese proceso inició el año 2021 y terminó el año 2023. La idea no era tanto aprobar un proyecto de ley. La idea era, número uno, demostrarle a la izquierda radical, a la izquierda extrema, que el pueblo peruano no quiere el cambio de la Constitución. Nosotros presentamos casi 1 millón de firmas en contra, todo ya verificado, validado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántas firmas presentó Bermejo? Ninguna. ¿Cuántas presentó Jaime Quito? Ninguna.
evidenciamos que la izquierda era un fraude, que ellos no hicieron nunca nada, que no tienen el respaldo político para cambiar la Constitución, ¿no? Y luego lo otro que nosotros queríamos hacer era que si Pedro Castillo hacía un referéndum para cambiar la Constitución, ya tener la campaña en contra, ¿no es cierto? Nosotros hemos recolectado todas las firmas estuvieron 2 años prácticamente en el Jurado Nacional de Elecciones y ahora han pasado al Congreso, y si es que gana una persona de izquierda radical, ¿no? Al estilo Bermejo, si alguien así gana las elecciones, de repente nos movilizaremos de nuevo en contra de esta figura, porque la Asamblea Constituyente es el martillo con el cual la gente afiliada con Maduro, con Cuba, destruye las democracias en América Latina, y eso no lo queremos, porque si perdemos la democracia, perdemos la capacidad de construir un futuro próspero para este país, para nuestros hijos, nuestras familias, ¿no? Usted mencionó que cuando avisoró al señor Pedro Castillo como gobierno, se le encendieron las alarmas, ¿no? Sí, Yo recuerdo totalmente. mucho el clima de incertidumbre que hubo en el país cuando ganó el señor Pedro Castillo, cuando ganó el señor Ollanta Humala también, porque eran partidos o regímenes de izquierda y parecía, todo apuntaba que iban a ser una izquierda radical. Sin embargo, al fin y al cabo hemos visto un partido o un gobierno del señor Pedro Castillo bastante débil, ¿no? Al fin y al cabo él termina en la cárcel. ¿Cree usted que esta diferencia de su narrativa o su speech político y su periodo ya de gobierno y esta diferencia ha sido producto de una falta de preparación nada más, un gobierno débil como tal, un liderazgo débil, o también ha sido un rol importante que ha jugado la Constitución justamente para frenar este tipo de ideologías en el país? Sí, claro. A ver, yo creo que el caso del señor Ollanta Humala y el caso del señor Pedro Castillo son totalmente distintos, ¿no? El señor Humala obviamente es una persona de izquierda. Él tuvo en cierto momento una participación que no fue institucional, fue un poco golpista cuando hizo el alzamiento en Locumba, ¿no? O sea, tuvo esa etapa, pero yo creo que después el señor Humala reflexionó, maduró, evolucionó como político y hizo un gobierno democrático. Okay. Uno puede creer que fue buen gobierno, mal gobierno, pero fue un gobierno democrático y eso hay que reconocerlo y felicitarlo. El caso de Pedro Castillo fue distinto. Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Permanentemente polarizó a la sociedad con argumentos como los ríos de sangre y el uso de la violencia permanente, ¿no? Entonces Pedro Castillo desde el comienzo quiso demoler la democracia en el Perú. Si él no lo logró es porque no pudo, porque el país se le puso en contra. La prensa libre le hizo oposición, el Congreso le hizo oposición, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público lo controlaron. Es decir, precisamente, el Estado constitucional no permitió que Pedro Castillo haga el golpe de Estado. Pero si nosotros no nos movilizábamos, no nos defendíamos, Pedro Castillo nos hubiera destruido. Nosotros le ganamos precisamente porque nos movilizamos, porque hicimos las grandes marchas, hicimos unas marchas muy grandes. Recuerdo un montón de gente participó con Claudia Toro, con el almirante Calixto Gianpietri, con José Luis Gil, una marcha en noviembre del año 22, muy grande hicimos, ¿no? Y así fue, ¿no? Mira, yo te cuento una anécdota. El día antes que Pedro Castillo intente hacer el golpe de Estado, el Ministerio del Interior me denunció a mí y mandaron una gente a mi casa a entregarme una resolución diciendo que estaba prohibido que yo participe en marchas, que yo no podía ir a marchas, ¿no? El día antes del golpe de Estado. Para mí era un amedrentamiento, ¿no? Es decir, si prosperaba el golpe, de repente a mí también me arrestaban, ¿no? Es decir, querían hacer la dictadura, solo que no pudieron, ¿no? Bien, doctor Cari, si me quiero sacar la espina, entiendo que el señor Ollanta Humala ha podido tener una evolución en pensamiento, algo similar a lo que ha pasado con la señora Dina Boluarte, por ejemplo, que también de alguna u otra manera ha cambiado su ideario y vemos una Dina Boluarte diferente de hace algunos años atrás, pero felicitar un gobierno que está manchado con la corrupción, ¿no le parece una exageración o irnos a un límite? Bueno, a ver, digamos, ese gobierno tuvo buenos profesionales, algunas cosas se hicieron bien, otras cosas se hicieron mal. Lo que yo más critico de ese gobierno es cómo el gasto público aumentó enormemente, ¿no? Aumentó el gasto y ya no tenemos superávit, tenemos de repente déficit.
pero no fue un gobierno pues dictatorial, ¿no? Casos de corrupción han habido, posiblemente sí. Y yo no estoy de acuerdo, ojo, con la razón por la cual el señor Humala está preso, ¿no? Yo creo que él está preso injustamente, ¿no? Creo que este tema de los aportes de campaña, eso no debe clasificarse como lavado de activos, sino una infracción electoral, ¿no? Si tú estás a favor de la razón por la cual está preso Humala, también tienes que estar a favor de que Keiko esté presa. Porque los dos casos son casi iguales, ¿no? Pero también ¿no? ella tiene un proceso de investigación en estos momentos, ¿no? Que es el caso Cócteles. Sí, claro, pero creo que ambos son débiles, ¿no? Ambos son casos débiles de la Fiscalía y al final esos casos se van a caer, ¿no? Yo creo que es más grave, por ejemplo, en el gobierno de Humala hubieron otros incidentes más graves, muertes sospechosas como lo de Fasabi, ¿no? Creo que eso es mucho más grave que el tema de los aportes de Aunque campaña. el señor Ollantumala también tuvo bastante acercamiento con el régimen del dictador Nicolás Maduro, ¿no? Y eso también era uno de los puntos que aclimataba y hacía claro. que este clima de incertidumbre en el país se volviera mucho más fuerte. Claro, en esa época era Chávez, ¿no? Ni siquiera Maduro, era Hugo Chávez. Y todos recordamos cuando Hugo Chávez llama a los peruanos a votar por Humala, y eso justamente es lo que hace que Humala pierda la elección del año 2006, que la gana Alan García. Entonces, definitivamente, Ollanta Humala viene de este bloque pro dictadura, pero fue una persona que tuvo la capacidad de darse cuenta que ese no era el camino. Pedro Castillo no tuvo esa capacidad. Pedro Castillo sí intentó destruir la democracia. Y por eso los peruanos lo enfrentamos y finalmente lo derrotamos políticamente, ¿no? Y a mí lo que me da una pena grande es que la izquierda en el Perú, mayoritariamente, no es todavía una izquierda democrática, ¿no? Necesitamos en el Perú, yo creo, un partido de izquierda democrático, pues, que no crea en los golpes de Estado, en ser así como Maduro, una izquierda que juegue con el Estado de Derecho, así como una derecha que juegue con el Estado de Derecho, y todos debatimos legítimamente, pero si la izquierda está siempre apoyando las dictaduras, eso nos obliga a tener una lógica que no es buena, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente la izquierda siempre va a estar más inclinada a todos estos principios porque parte de su ideología, de su ideario, de los ideales también de sus representantes. Pero bueno, hablando también de otro expresidente, el señor Martín Vizcarra, recordaremos que por allá en el año 2020 hubo también un asusamiento, una narrativa en contra del señor Manuel Merino, por ejemplo, cuando se aprobó inhabilitar y destituir al señor Martín Vizcarra fue un tema de incapacidad moral, ¿verdad? Por el tema Vacuna Gates. Entonces, recordaremos la escena en la que un joven agredió a un congresista, claro. Burga. Una vergüenza, ¿no? Correcto. Y él Claro, recientemente ha salido a dar declaraciones. Me gustaría que lo escuchemos para que lo analicemos. Querían a Vizcarra porque conocieron a Vizcarra porque ellos nunca conocieron a Vizcarra. Salieron a marchar porque estaban en contra de Merino. Hay que recordar que ese Congreso ya había aprobado, o ya estaba empezando a presentar proyectos de ley para no tener elecciones en el 2021. No querían tenerlo. Entonces, si no tienes elecciones, no tienes el asegurado que pueda haber elecciones en ese momento. Todo ese riesgo era demasiado grande. Los jóvenes salieron a marchar. ¿Quién puede creer o quién podría creer o inventar el hecho de que tantos miles de jóvenes salieron a marchar o por Vizcarra o por el Partido Morado? No, los jóvenes salieron a marchar porque estaban molestos, porque estaban hartos. Hartos de la pandemia también, ¿no? Hartos de todo. ¿Y quién manejaba la pandemia entonces? ¿Cómo puedes tú no estar harto siendo joven y viendo cómo tu familia se muere, viendo cómo tu país no es capaz de... ¿Quién era el responsable del manejo de la pandemia en ese momento? En ese momento era Martín Vizcarra. Y entonces por eso los estaban hartos de que la familia se muriera. ¿Por qué? Por eso te digo, los jóvenes no solamente salieron a marchar por Martín Vizcarra, salieron a marchar por un montón de cosas. Muchos de esos jóvenes el día de hoy, no es como el señor dice, de que no, los jóvenes ya se repitieron. No, si el señor no va a decir que va a conocer más a los jóvenes que yo. Yo conozco muy bien a los jóvenes y me han hablado un montón de veces. Entonces, están muy hartos. Entonces, ¿no te arrepientes de haberle dado el puñete a Burga después de la vacancia de Vizcarra? ¿De eso no te arrepientes? Yendo en retrospectiva después de todo lo que pasó, no me arrepiento. Bien, voy a pedir a la producción que por favor nos ayuden a poner las imágenes o el video en donde este joven, hace algunos años atrás, golpeó al congresista Ricardo Burga. Bueno, vemos que no ha cambiado, ¿no? Lamentablemente, al contrario. Este joven, que es Carlos Ceseta, además es partidario de este partido político, el Partido Morado,
¿no? Sigue ahí, sigue en campaña política, y lo que yo quería consultar particularmente era, vemos que durante ese año 2020 había un gran grupo, una masa política que apoyaba al señor Martín Vizcarra. Hoy en día el señor Martín Vizcarra ya en la cárcel sigue teniendo ese apoyo ha persistido a lo largo de estos años, ha sobrevivido más allá de en las calles, dentro de las instituciones públicas. A ver, yo quiero recordar una frase famosa que decía, ¿no? La violencia es el último refugio de los incompetentes. En una sociedad democrática, si algo no te gusta, lo denuncias, lo discutes, debates, cuestionas, Diferentes formas. pero agarrar las cosas a puñetes, eso es pues absolutamente vergonzoso, y la verdad es que el Ministerio Público debió actuar de oficio, ¿no? Golpear a una persona de esa forma, si no es un delito, por lo menos es una falta, y habría que averiguar, analizar si algún fiscal le abrió investigación al señor EZ, ¿no? Porque ¿qué es eso? Que si algo no me gusta, entonces le pego a las personas. Ese es un matón, pues, ¿no? Y la verdad que a mí me da pena que un personaje que recurre pues a los puñetes, a los golpes, lo pongan ahora como líder político. Yo creo que eso demuestra una actitud pues antidemocrática, es algo vergonzoso, y me da pena por el Partido Morado que a una persona así lo presenten como líder político, ¿no? Ese es Y representante de los claro, jóvenes. ¿Qué Qué imagen vergüenza. estás dando? ¿No te gusta algo? Entonces a puñetazos lo voy a arreglar, ¿no? Eso es, así no se construye democracia, así no se construye país, y además es profundamente inmoral, antiético desde todo punto de vista. O sea, la verdad me da vergüenza y pena, ¿no? Respecto de Vizcarra, ¿no? Respecto de Vizcarra. Vizcarra tuvo un poder muy grande. La gente autoritaria suele ser popular. Vivimos en un país donde mucha gente celebra los autoritarismos, ¿no? Cuando Alberto Fujimori hizo cosas buenas y malas, ¿no? Una de las cosas malas que hizo en mi concepto fue el autogolpe. Cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso, todo el mundo aplaudió. Igual cuando Vizcarra disolvió el Congreso, todo el mundo aplaudió, ya era cercano a Jesucristo para muchos, ¿no? Eso tiene que ver con el hecho que los peruanos muchas veces todavía queremos un caudillo, un virrey, un dictador, y no tenemos la conciencia de la defensa de la democracia. Tenemos que construir cultura democrática. Sin democracia no hay futuro, ¿no? Las dictaduras empobrecen a los países. Y claro, yo creo que ya toda la gente engañada por Vizcarra, en su mayoría, ya se desengañaron, ¿no? Yo conozco cantidad de gente que me dijo, yo fui a la marcha con Inti Brian y todo, y ahora me di cuenta que fui engañado, ¿no? Creo que ya ha perdido una parte del apoyo, pero hay muchos que todavía lo van a respaldar seguramente. Muy bien, muchas gracias, doctor Lucas Gersi, abogado constitucionalista, por habernos acompañado y también por habernos dado este ABC acerca de la Asamblea Constituyente.